¿Qué tal? En este problema vamos a resolver el ejemplo, un par de ejemplos relacionados con pares de fuerza. Si recuerdas, lo planteamos allí en clase, ¿verdad? Y nada más que siempre que realizo este problema, me sucede que no lo visualizo bien ahí en clase, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo mejor, ¿sí? Vamos a poner un cuadrado como si estuviéramos viéndolo desde arriba, ¿sí? Y ahorita te explico para qué. Déjame también dibujar un par de flechas, ¿sí? Oh, eso no era lo que quería, pero ahorita lo arreglamos, o mejor la deshacemos, mira. Va de nuevo. Lo que quiero es mostrarte qué pasaría. De hecho, esa flecha no estaba tan mal. Mira, ¿qué pasaría si yo tuviera una fuerza así y otra fuerza? Esta me puede servir, ¿sí? Y la voy a girar así completamente, ¿sale? ¿Cuál sería el ángulo en este caso? El ángulo teta, tal como lo tenemos indicado ahí, pues sería cero, ¿verdad? Si tuviera 0 grados, sabiendo que esta distancia que hay aquí es de 40 milímetros, ¿sí? Y que las fuerzas son de 400 newtons, porque eso me lo dice el problema, ¿sí? Lo que tendría para un teta, si teta es igual a 0 grados, entonces tendría un momento que es igual a la fuerza, que es 400, por la distancia, que es 40 milímetros. Y eso es igual a 16.000 newtons por milímetro. Bueno, eso hasta ahí no está mal, a excepción de que ya nos dieron un momento, que es el con el que tenemos que cumplir en este problema. Y ese momento, que le voy a llamar momento 1, ¿sí? Momento 1 es igual a 100 newtons multiplicado por 100 milímetros, y eso me da 10.000 newtons por milímetro. Entonces quiere decir que el ángulo teta no es igual a cero, porque eso me daría aquí 40 milímetros. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dibujar otras flechitas, ¿verdad? ¿Sale? Y esta vez, debió haber sido así, mira, así, por ejemplo. Y la voy a mover acá, ¿sale? Por el momento vamos a olvidarnos de, este le voy a dar control C, control V. Y más o menos, ahí están paralelas, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que te decía, vamos a olvidarnos de estas flechas. Ya vimos que el ángulo teta no es igual a cero, ¿sí? Y aquí le vamos a poner, aquí dibujar con esta, y entonces esto está mal, ¿sale? Así que la pregunta se vuelve: ¿cuánto es el valor de teta? ¿Qué sucede a medida que voy alejándome o que voy creando ese ángulo teta? Bueno, pues esos 40 milímetros que tenía originalmente, los voy a dibujar así, mira. Aquí están los 40 milímetros, ¿sí? Eh, Voy a extender estas líneas, ¿sí? Y ahora voy a generar un triángulo, ¿sale? Tú sabes que aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo también este ángulo de teta que está aquí. Aquí hay teta grados, ¿verdad? Sí. Y entonces, si aquí está ese ángulo, aquí le voy a poner beta, ¿sale? Y ahí tendría yo 90 grados. Eso significa que este ángulo teta que está acá se repite aquí también, mira. Aquí está teta. Sí, perdón, teta. Ahí está. Ahora, para encontrar este ángulo teta, ¿sí? Debido a que beta estaría aquí otra vez, ¿sí? Beta estaría aquí, beta, ¿sí? Y aquí está teta otra vez, ¿sí? Para encontrar este ángulo teta, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué conozco? Bueno, conozco esta distancia de 40 milímetros, ¿sí? Y podría conocer esta distancia. ¿Cómo la puedo encontrar? Bueno, pues por la definición del par de fuerzas. El par, que es un momento, es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? La distancia entre el par de fuerzas. Esta distancia la llamamos D. Y esto en nuestro caso es de 10.000, ¿verdad? Y aquí de hecho también le voy a borrar esto para que no te vaya a confundir, ¿sí? ¿Por qué está mal? Bueno, pues porque el momento no cumpliría, ¿sí? Con el de 10.000 newtons, ¿sale? Es diferente, ¿sale? Entonces, ahí está. Bueno, regresamos a nuestra pluma negra. Y entonces, si yo conozco 10.000,
que es el momento, el valor del momento, y conozco la fuerza, que son 400, eso me va a dar que la D es igual a 25, ¿sale? Pues esta D está aquí, mira, aquí. Y a esto le llamo D igual a 25 milímetros. Ahora ya nada más tengo que utilizar pues una función trigonométrica que me permita encontrar este ángulo. Si conozco 25, que es el cateto adyacente, y tengo 400 milímetros, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pues ahora lo puedo expresar así, mira. ¿Dónde puedo escribir? Déjame utilizar este espacio. Aquí vamos a hacer un pequeño espacio también. Insertar. Espacio, ¿sale? Ok, y ahora sí, dibujar. Voy a decir que el ángulo teta, el coseno del ángulo teta, es igual a el cateto adyacente, que va a ser 25 milímetros, entre 400, ¿no? 40 milímetros. Entonces, el ángulo teta es igual al arco coseno, perdón, de esta misma cantidad de 25 entre 40, ¿sí? Y ahorita lo calculamos. Aquí voy a tener a coseno de 25 entre 40. Y esos son 51.31 grados, ¿sí? 51.31 grados. Y con eso resolvemos este problema, ¿sí? Si yo utilizo más bien, si yo posiciono las fuerzas P para que tengan un ángulo contra, le voy a llamar a esta la horizontal, ¿verdad? Sí, de 51.31 grados, lo que voy a obtener es precisamente 25 milímetros de distancia entre ambas fuerzas, y eso como resultado me va a dar el valor de momento equivalente al primer momento que me propusieron en este problema, ¿sale? Bueno, eso fue como para entrar en calor y fue un ejemplo que dejamos ahí pendiente en clase. Ahora vamos a resolver algo un poquito más complicado, ¿verdad? Ahora tenemos este problema. Tenemos una sección de un tubo que se actúa con los tres pares mostrados en la figura. Hay que determinar la magnitud de la fuerza del vector o del par vector CR resultante y sus cosenos directores, dado que las magnitudes de las fuerzas o de los pares aplicados son de 50 newtons metros, 90 newtons metro y 140 newtons metro. Lo primero que te voy a pedir es que recuerdes el concepto de la regla de la mano derecha, ¿sí? Y que tratemos de identificar cuál es la dirección. Bueno, la dirección es muy clara, va a seguir las longitudes de estos tubos, ¿sí? Pero el sentido, eso es lo más importante. Mira, si tú pones tu mano derecha tratando de enrollar este tubo, ¿sí? Así como está aquí, vas a ver que tus dedos y tu dedo pulgar va hacia arriba, tus dedos van a tratar de describir un círculo que va en el sentido contrario a como nos están dibujando esta flechita de acá, ¿sale? Eso significa que yo tendría que poner el dedo pulgar hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Inclinado hacia abajo al menos. Y eso me va a permitir mostrarte cuál es el sentido de este par que está aquí. Va a ser así, mira. Va a ir desde D a O, ¿sí? Pero va a tener ese sentido, esa dirección y sentido. Bueno, si ya tenemos esa flecha, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de poner nuestro pulgar apuntando desde O hacia B. Y eso nos va a dar precisamente, aquí lo voy a poner, nos va a dar la orientación, el sentido correcto, vamos a decir, de este par, ¿sí? Si tú lo pones desde B hasta O, tu pulgar apuntando de B a O, va a tratar de describir un círculo que va en sentido contrario de esta flechita que está aquí en C2. Bueno, ahora te doy unos segundos, ¿verdad?, para que identifiques cómo va el vector par, ¿sí? Que está en C3, es decir, ¿va desde B a A o va desde A a B? ¿Qué piensas? ¿Sí? Yo lo voy a dibujar. Otra vez formas. ¿Ya estás listo? Bueno, resulta que si yo hago una flecha que va desde O hasta B, o sea, oriento mi pulgar en esa dirección, desde A hasta B, perdón, voy a obtener precisamente el sentido de giro que tengo aquí. Así que
Eso significa que nuestro sentido va así. Aquí ya acabamos, ¿verdad? Ya tenemos definidos los sentidos correctos y las direcciones de estos pares, ¿sí? El par C1, C2 y C3. Nota que este ya es el resultado de esos pares, es decir, no nos están mostrando las fuerzas, el par de fuerzas, ¿sí? Eh, Sin embargo, sabemos que los pares como los que resolvimos en el ejemplo 10, ¿sí? Al final se convierten en un momento, ¿verdad? Eh, y bueno, aquí nos los están indicando con vectores, ¿verdad? C1, C2 y C3. Muy bien, si ya tenemos eso, lo único que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas, pues es encontrar las direcciones y sentidos, ¿sí? Bueno, ya tenemos los sentidos. Encontrar los cosenos directores de cada uno de estos pares, y para eso necesitamos también encontrar pues las magnitudes, ¿verdad? Perdón, los vectores de posición, ¿sí? Entonces ahora me voy a apoyar de MATLAB. Creo que lo tengo abierto, ¿sí? Me lo voy a traer para acá y voy a abrir MATLAB online, ¿sale? Y me voy a estar yendo y viniendo de MATLAB, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar con el par C1, ¿sí? Para, y de hecho antes de eso voy a definir las posiciones, ¿sí? O las coordenadas. Voy a elegir un origen. De hecho ya en el problema está el origen aquí en O, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de entender estos diagramas, ¿verdad? Lo que me están diciendo ahí con este planito azul que está aquí es que el punto D está sobre el plano YZ, ¿verdad? ¿Sale? Con respecto a O, al origen que está en O. Entonces, eso significa que para llegar desde el origen hasta D, primero me tengo que mover en X nada, ¿sí? Debido a que está en ese plano, YZ. Luego en Y tengo que subir 0.5 metros. Entonces déjenme escribirlo, ¿va? ¿Qué vamos a tener? Un vector de posición que vaya de O a D, ¿sí? Aunque yo necesito en realidad de D a O. Así que primero me muevo en la dirección de, mira, voy a escribir esto de D a O. Un vector va a ser igual. Me muevo en Y, ¿cuánto? 0.4. Y me muevo en Z, menos 0.5. Muy bien, ahorita los escribo en maldad. Luego, vamos a encontrar vectores de posición que vayan ahora desde O hasta B, ¿sí? Y el sentido, recuerda que ya lo habíamos identificado, entonces desde O hasta B tengo que moverme en la dirección de X 0.35. Se supone que B y O comparten la misma coordenada en Y, ¿verdad? Entonces 0J, lo voy a obviar. Aquí voy a escribir bien este 3. Ahí está. Sí. Y luego en K, pues ya quedó, ¿verdad? Es nada más el 0.35 y... No, en K están en la misma, también están a la misma altura, ¿sí? Ambos están a la misma altura. Entonces, realmente para llegar desde O a B, tengo que moverme en la dirección de X 0.35 y, ¿sí? Bueno, ya acabamos ahí. Ahora nos vamos desde A hasta B, ¿sí? De A a B. Y otra vez, si estás preguntándote por qué escribo así los vectores, ¿verdad? De posición, pues es porque ya encontré eh, el sentido de las flechas, ¿verdad? ¿Cuál es la cola y cuál es la punta de la flecha? Entonces, para ir desde A a B, tendría que moverme, fíjate que primero en X, tengo que moverme punto 2, ¿sí? 0.2, mi tableta 0.2 en Y. Luego tengo que moverme en Y, pero voy de A a B, ¿verdad? Entonces es menos 0.2. Y luego B es menos 0.3. Y finalmente también tengo que subir, ¿sí? Y ese valor, esa magnitud que tengo que subir, que son los 0.6, sí son positivos. Más 0.6 en K, ¿sí? Entonces,
Si todo está bien, yo ya podría empezar a calcular vectores unitarios, ¿sí? Espero que estemos de acuerdo ahí en lo que está sucediendo, ¿verdad? Con estos vectores de posición. Bueno, si todo está bien, lo que voy a hacer es ir a MATLAB y definir esos vectores. DO 0.4, no, perdón, 0, 0.4 y menos 0.5. Vamos a MATLAB, entonces. No. DO es igual, que dijimos? 0, 0.4, ¿sí? Ya se me olvidó cuánto es este. 0.4 y menos 0.50, ¿ok? Menos 0.5. Ahí está. Ahora nos hace falta un vector OB, ¿sale? OB dijimos que es 0.35 ani. ¿Sí? Va en el sentido positivo. Entonces OB 0.35, 0 y 0. Y nos falta el vector AB. Y el vector AB es menos 0.2, espacio, menos 0.3, espacio y 0.6. Muy bien. Ahora, vamos a calcular los vectores lambda, ¿verdad? Le voy a poner lambda de O. Es igual a la norma de O. No, es igual a DO entre la norma de DO. De la misma manera, ¿sí? Lo único que voy a ir cambiando aquí. Esto lo podríamos programar, ¿verdad? Sí, ahora voy a ir a OB. Y esto es igual a OB entre la norma de OB. Y luego vamos a tener a B entre la norma de AB. Y ahí reviso que estoy haciendo todo bien. LOB, OB entre la norma de OB. LDO, DO entre la norma de DO. LAB, AB entre la norma de AB. Muy bien. Y ahora si conozco las magnitudes, voy a escribir que el par de O es igual a, ya sabes, el par de O, no, C1. C1 es igual a DO, ¿sí? De hecho va a ser 50 newtons metro por lambda de O. 50 por lambda de O. Luego voy a tener C2. C2 va a ser igual a 90 newtons metro por OB. Lambda, ¿verdad? 90 por lambda OB. Punto y coma. Nos vamos a C3. C3 va de A a B y tiene una magnitud de 140. C3 es igual a 140. 140 por lambda AB. Bueno, si todo está bien, yo ahí tengo ya almacenados 3 vectores, ¿verdad? Déjame, quizás ahora sí valga la pena que veamos cuánto valen, ¿sí? Y que eso nos haga sentido. A ver, parece que hay un vector que gira alrededor del eje Y. En C1, mira, C1 tiene, tiene una cierta componente en la dirección de Y, con lo cual tenemos un vector que gira alrededor de esa dirección, ¿sí? O de ese eje, y también alrededor del eje Z, ¿sí? Debido a que, haz de cuenta que es un vector que está orientado con un cierto ángulo sobre el plano YZ, ¿sí? Va negativo en la dirección, va positivo en la dirección de Y, así que esperamos ahí un positivo también en el par, pero un negativo en Z. Vamos a ver.
positivo en Y y negativo en Z. ¿Ok? Vamos con C2. C2 tiene un giro alrededor de un vector que va alineado con X, ¿sí? Y va en la dirección de X positivo, así que parece que todo está bien, porque aquí tenemos un valor de 90, ¿sale? Entonces el vector C2 era muy fácil de definir de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, estaba sobre el plano XZ, ¿sí? Y nada más tenía una magnitud de 0.35 en ese eje. Bueno, tenía un vector unitario que se alejaba del origen solamente en la dirección de X. Y ahora el último par, ¿verdad? Que es el C3, tiene, eh, tiene magnitudes o tiene componentes en las tres direcciones. Y lo único que vamos a checar es que su X debe ser negativa, su Y debe ser negativa también, ¿sí? Y la Z es positiva. Vamos a ver si eso está bien. Escribimos C3. Perfecto. Sí, tenemos negativo y negativo en X y en Y y tenemos un positivo en Z. Muy bien, seguimos avanzando y revisamos. Mira, voy a traer toda esta información. De hecho, aquí le voy a poner format compact para que a partir de aquí ya no me cree tantos espacios, ¿sale? Entonces, voy a hacer esto, mira. Voy a traerme esto de acá, lo que hicimos en MATLAB. Sí, L de 0, ok, y C1, la definición de cada uno de los pares, ¿verdad? De los pares de fuerzas. Ok, y ahora sí, si yo le pido, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ganamos con el C1, C2 y C3? Ya no tenemos tantos espacios, ¿no? Aquí, control C y control V, ahí está. C1, C2 y C3. Bueno, y ahora hay que determinar la magnitud del par resultante y sus cosenos directores. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es escribir que CR es igual a C1 más C2 más C3. Aquí está. Y finalmente, ¿cuáles son las orientaciones cuáles son los ángulos que te llevan, sí, a cada uno de los ejes para este último vector que acabamos de calcular, el vector par resultante, ¿sí? Eso lo encontramos, recuerda que por definición, ¿sí? Si yo calculo el vector de posición, es decir, mira, vamos a hacer que lambda CR sea igual a CR entre la norma de CR. Ah, estaba esperando una respuesta aquí. Bueno, todavía no funciona así nuestro OneNote. Ahí está. Cada uno de estos son los cosenos directores a los que se refiere el problema. Entonces ya acabamos, mira. ¿Sí? Y ahora sí, los cosenos directores, bueno, vamos a encontrar, esta es una de las respuestas, mira, dibujar CR es igual a 50 en I menos 28.765 en J más 80.956 y esto va a ser K y ahí le vamos a poner que son newtons metro, ¿sale? Los cosenos directores, le voy a poner coseno teta 1 es igual a 0.5030. Coseno de teta 2 es igual a menos 0.2894. Y coseno de teta 3 es igual a 0.8144. ¿Sí? Y estos son, bueno, estos son los cosenos, estos no son los ángulos, ¿verdad? Si yo quisiera encontrar el ángulo teta 1, pues tendría que hacer arco coseno de cada uno de estos valores, ¿sí? Y bueno, con esto ya terminamos este ejemplo. Espero que tú también lo puedas resolver, ¿sí?
y que eso te permita estar listo para resolver diferentes problemas de pares, ¿verdad? En este caso, en 2 y en 3 dimensiones.